Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy vamos a analizar un tema que es de gran preocupación para la ciudadanía en Costa Rica y que siempre está entre los primeros 3 temas de importancia, que es el de la seguridad ciudadana. Por eso hoy acá vamos a estar conversando sobre la situación de la seguridad y cómo también evidentemente la pandemia por la COVID-19 tiene, ¿verdad?, algún tipo de efecto en esta percepción de seguridad y en las estadísticas. Por eso vamos a estar entonces conversando con don Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, y con Cristina Araya, asesora de políticas de prevención de violencia y seguridad ciudadana. Y bueno, para iniciar, vamos a ver entonces la cápsula de contextualización que prepararon para el programa de hoy. En los primeros 6 meses de este 2020 se registró un aumento del 3% en homicidios dolosos. En comparación al mismo periodo del año anterior, los homicidios dolosos de mujeres aumentaron en un 15%, mientras que los de hombres aumentaron en un 2%. Para el año 2020, Cartago fue la provincia en la que más disminuyeron los homicidios. En contraste, en las provincias de Punta Arenas, Alajuela y Limón se registró un aumento de los mismos. Por su parte, la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio registró de enero a junio del 2020 6 femicidios, una muerte menos que el mismo periodo del año anterior. De los 6 femicidios, 5 corresponden a homicidios en donde el transgresor mantenía una relación de matrimonio o unión de hecho con la mujer. Durante el primer semestre del año, 9.200 personas estuvieron implicadas en casos de violencia intrafamiliar. En promedio, existieron 1.533 casos al mes, según datos del Ministerio de Seguridad Pública. Estas cifras indican un claro aumento en un 28% comparado con el año 2019. Por otro lado, se presentó una disminución de los delitos cometidos contra la propiedad y denuncias sobre casos de hurto, asalto, robo y tacha de vehículos. Se registra una disminución de hasta un 33% en casos de hurto y un 28% en robo y tacha de vehículos. Eduardo, existe como una percepción de que hay un aumento, digamos, en la violencia en el país, ¿verdad? Que probablemente sea percepción porque las estadísticas no necesariamente es eso lo que nos dicen. ¿Cómo han variado, digamos, las estadísticas en esta administración, digamos, para concentrarnos en estos primeros años? ¿Y cuáles son, digamos, los delitos que más se están cometiendo? Bueno, buenos días, un gusto poder acompañarlas en este espacio y hablar de estos temas que sin duda le pasan por el cuerpo a muchas personas en nuestro país. Este año ha sido una situación muy particular por los efectos que ha tenido la pandemia en las dinámicas de seguridad y los efectos que esto puede arrastrarnos en los próximos años. A nivel de criminalidad objetiva, es decir, los datos denunciados o los que tenemos certeza, hemos visto una tendencia de mantenerse la cantidad de homicidios. De hecho, en noviembre ya hemos logrado bajar o reducir la cantidad de homicidios en comparación con el año 2019, diferencia que sigue siendo muy tenue, ¿verdad? Sigue siendo muy pequeña, y los delitos contra la propiedad sí se ha dado una reducción de aproximadamente un 30%. Yo creo que mucho tiene que ver por los meses en los que tuvimos ciertas restricciones, que eso generaba menos circulación, menos personas en la calle y más control después de determinadas horas a la policía. Porque una vez que iniciaba la restricción vehicular se daba la posibilidad de que la policía tuviera más herramientas para tener este tipo de efectos, que fue lo que generó la reducción de esta cantidad en delitos contra la propiedad. Sin embargo, los homicidios se han venido presentando de una forma, diré yo, invariable, porque tenemos casi la misma cantidad a estas fechas, más o menos 500 homicidios se han presentado en el país, pero cuando uno analiza la encuesta del CIEP,
te das cuenta de que los temas de seguridad todavía no están en esos 3 primeros lugares como se había presentado anteriormente o en años anteriores. Y eso yo creo que da cuenta de que a pesar de que tenemos la misma cantidad de homicidios, las percepciones varían según lo que la gente piensa o siente que es más prioritario. En los últimos 3 años, 2 años y medio, hemos podido experimentar una disminución tenue de los homicidios dolosos año con año. En el año 2017 se dieron 603 homicidios dolosos, que es la cifra récord que se ha presentado en la historia de Costa Rica, y afortunadamente a partir de ese año, 2019 y 2018, 2019 y esperemos que 2020 vamos a presentar una reducción leve a nivel de homicidios y también una reducción a nivel de delitos contra la propiedad año con año en estos últimos 2 años y medio. Cristina, ¿cómo, digamos, podríamos caracterizar en este momento la situación de la seguridad, ¿verdad? Un poco también ligado a lo que ha planteado Eduardo. ¿Cuáles son las áreas en que estamos mejor y cuáles, digamos, serían las principales preocupaciones en este momento? Sí, hola a todos y a todas. Un placer de estar en este espacio. Un saludo cordial al señor viceministro, a vos, Marcela. Me siento en confianza con ustedes. Realmente es un placer estar en este espacio. Bueno, quería referirme un poco a los datos que mencionó el señor viceministro. Efectivamente, como se menciona, y es producto de las restricciones que se han establecido en el país, los delitos contra la propiedad han disminuido considerablemente, y yo creo que esto está relacionado con también lo último que decía el viceministro con el tema de la percepción de inseguridad. Generalmente lo que más preocupa a las personas, a pesar de que el homicidio es el delito, digamos, más fuerte con el que se mide la violencia en todos los países, lo que le preocupa mucho más a la gente cuando sale a la calle es que le roben sus cosas, que lo violenten con arma de fuego, que lo despojen de sus bienes materiales, ¿verdad? Eso es interesante, y entonces eso puede estar muy relacionado con el tema de que está en los últimos lugares. De hecho, la encuesta del CIEP que salió en noviembre lo presenta como la última preocupación que tiene la ciudadanía, que también está muy ligado a la situación de pandemia, de crisis económica en la que vivimos ahorita. Evidentemente la gente está preocupada por el costo de la vida, por el alto desempleo que tenemos, y eso es lo que está manteniendo a la gente preocupada. Entonces de ahí podemos explicar que la percepción de inseguridad en este momento sea muy baja. Y por el contrario, que también eso es algo característico de los homicidios ligados al crimen organizado, son bastante focalizados en algunos lugares, en algunos sitios, y con personas que están necesariamente involucradas en ese tema. Sí hay víctimas colaterales, sí las hay, están registradas. Sin embargo, la mayor cantidad de homicidios ahorita se están concentrando, de hecho creo que desde esos 500 o 496 que me fijé ayer en el OIJ, 395 ahorita están calificados en la categoría de ajustes de cuentas, y otros 7 más se clasifican como profesionales, es decir, los que están asociados directamente al sicariato. Entonces vemos que hay una gran cantidad de homicidios que están concentrados en eso, y que no ha logrado, digamos, el tema de que hayan tantos despliegues policiales que están como enfocados tal vez en otras cosas, en ayudar al gobierno a mantener los controles en carretera, en que la gente cumpla sus restricciones, etcétera. Puede ser que no estemos tan focalizados en pues perseguir a los grupos criminales que están perpetrando estos delitos más asociados al sicariato y a la venta de drogas. Y otra cosa que quería caracterizar que está pasando en pandemia también tiene que ver con la violencia que se está produciendo contra las mujeres, contra las niñas y niños en los hogares, ¿verdad? Lamentablemente el confinamiento pone en riesgo a estas poblaciones porque se encuentran conviviendo. En caso de que estén conviviendo con sus personas agresoras, es mucho más difícil llamar al 911, pedir auxilio, y de nuevo creo que es un elemento a agregar en este análisis, es que y hay que decirlo con esa claridad, creo que la policía está bastante desbordada en la cantidad de cosas que ha tenido que atender ahorita que otrora no hacía, ¿verdad? Claro, ese es un tema, digamos, que lo hemos conversado acá sobre la mesa, que tiene que ver con, ¿verdad? En algún momento la gente dice que no han aumentado tanto las denuncias de violencia intrafamiliar, pero que se insiste en que hay un aumento. Claro,
pero es lo que sucede normalmente como en épocas de vacaciones, que es lo que siempre decimos, ¿verdad? En épocas de vacaciones disminuye la cantidad de denuncias, pero cuando ya la persona agresora, como dice Cristina, sale del hogar, es cuando pueden ir a poner, digamos, las denuncias. Yo, en realidad, mi hipótesis es un poco que cuando efectivamente ya las restricciones, ¿verdad?, se eliminen por la pandemia, probablemente vamos a tener, nos van a disparar las denuncias, ¿verdad?, de violencia intrafamiliar, que efectivamente es una lástima. Pero en ese sentido también, a mí me gustaría, y con lo que estaba diciendo Cristina, ahora al final de que probablemente la policía está un poco desbordada, ¿verdad?, porque ha tenido que atender muchas cosas, ¿verdad?, en pandemia. ¿Cómo, digamos, ha modificado esas dinámicas de la atención de la seguridad? ¿Cómo se han modificado los recursos? Porque en realidad quien ha dado un poco, además de evidentemente el sector salud, pero quien ha dado un poco la cara en este momento ha sido, por supuesto que no solo el Ministerio de Seguridad, sino también, bueno, las policías, en algunos casos más que otras, las policías municipales. Ha sido un año particularmente complejo, ¿verdad? Y de una recarga de labores extraordinaria. Al inicio de la pandemia teníamos dos factores a atender. La seguridad de las fronteras, sí, que es ampliamente compleja, sí, y que necesitabas tomar recursos de otras zonas para reforzar, y el cumplimiento de las medidas sanitarias que se daban a inicio. Junto con eso, después se nos viene la época de malestar social o de ampliación de las protestas, que eso también implica un esfuerzo de la policía, y a finales de septiembre e inicios de octubre que se dio esta seguidilla de bloqueos en torno a las molestias por la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y eso también implica una recarga de trabajo. Y otro factor que es importante, que tal vez no se ve cuando empiezan estas dinámicas de desastres o de emergencias climáticas, también la policía es la encargada de tratar en primera respuesta las evacuaciones y las primeras alarmas o las alertas naranja cuando se brindan, de movilizar a la población. Todas estas que te acabo de comentar en los últimos segundos son funciones extraordinarias al trabajo, sí, de seguridad. Por ende ha sido bastante complicado, y no es que se haya abandonado las labores ordinarias, claro, pero ciertamente se atienden con menos recursos. Hubo un momento en donde teníamos la policía justo nada más para atender llamadas del 911 de violencia intrafamiliar, que siempre están en la prioridad de atención de emergencias, pero se te dificulta otro tipo de labores u otro tipo de trabajo extraordinario, y eso ha generado que este año sea particularmente complejo. Claro, y también estaban los convoys, ¿verdad? Que realidad había, exacto, la policía era la que acompañaba también para que trasladaran Tuvimos que hacer los convoys sanitarios de frontera a frontera. Y otro factor que, bueno, yo vivo muy en carne propia, las situaciones que se viven en territorios indígenas, implica también un reforzamiento, claro, de la policía, tanto en Buenos Aires como en Chinaquichá, de Pérez Celedón, y eso implica una custodia de 24 horas de varios grupos o subgrupos operativos, y eso implica recursos que también tomas de las zonas donde esos territorios brindan, más concretamente Pérez Celedón y todo el cantón de Buenos Aires. Claro. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, la situación de la seguridad ciudadana hoy. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la situación de la seguridad ciudadana hoy. Antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando con el señor viceministro todas las labores extra, ¿verdad?, que han tenido que asumir la policía, ¿verdad?, en este contexto. Y bueno, Cristina precisamente también se quería referir, y mucho también en el sentido de, también la exposición de este personal, ¿verdad?, a enfermarse. Cristina. Así es, bueno, yo comentaba que además de esta recarga de funciones, como decía el señor viceministro, que son extra de las que tienen que realizar en materia de seguridad ciudadana, son de los funcionarios y funcionarias que están en la primera línea de atención, y que también se ven muy expuestos a riesgos de enfermarse, ¿verdad? Entonces hay una afectación tanto de la cantidad de trabajo que tienen hacia su misma salud y
y es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, también cómo se gestiona el recurso humano para seguir dando atención a todos los frentes que tienen que dar, ¿verdad? Son seres humanos que se han tenido que enfrentar a diversas situaciones muy complejas producto de la pandemia, y pues este es un elemento que no podemos dejar de tomar en cuenta, ¿verdad? El gran riesgo que tienen de enfermarse los compañeros y compañeras de fuerza pública y otros cuerpos policiales. Claro, y en ese sentido, Eduardo, efectivamente son de la institución que no puede hacer teletrabajo, efectivamente, ¿verdad? Absolutamente. ¿Cómo han podido, digamos, ustedes tener, digamos, un cuidado, ¿verdad?, del clima organizacional, evidentemente, porque sí están en la primera línea y son las personas que menos se han podido cuidar para no contagiarse. Claro, se han tenido que tomar medidas de mitigación y de cierta forma adaptación, porque precisamente cuando se hagan incumplimientos, quien debe asistir es la policía. De hecho, para mí una de las operaciones más complicadas que se nos presentan es atender un incidente de violencia intrafamiliar en una casa que está aislada por temas de COVID. Y eso se ha presentado no pocas veces, ¿verdad? Ahora, como lo comentó... Claro, eso no se me había ocurrido, por supuesto. Claro, y como lo comentó Cristina anteriormente, es que imagínate no solo estar confinado por la pandemia, quiero que hagamos el ejercicio estando con una orden sanitaria, 14 días sin ni siquiera poder salir a ningún tipo, y si habían situaciones de violencia, esto lo que hace es agravarlo más. Entonces se han dado muchos temas. Y yo quisiera comentar dos puntos que me parecen importantes y que, por lo menos el primero que voy a comentar, siento que queda muy invisibilizado, y es también el abandono de muchas dinámicas preventivas que se tienen en la dinámica ordinaria. El centro educativo, la asistencia de los niños y niñas a las escuelas y a los colegios, tiene un gran factor de protección sobre muchas situaciones que ellos viven. La labor que también hace la policía en temas preventivos es una que hemos tenido que darle pausa porque no teníamos el recurso, o nuestras metodologías o nuestras dinámicas metodológicas teníamos que adaptarlas a una dinámica virtual, y eso ha sido ciertamente un dolor de cabeza porque no puedes sustituir el contacto con niños y niñas mediante la virtualidad. Y eso es un tema que a mi criterio los efectos no los estamos viendo ahora, los veremos en los próximos años porque la prevención, sus resultados precisamente son a futuro. Y otro tema que también llama poderosamente la atención es el posible, casi seguro, aumento de los femicidios de este año en comparación con el 2019. El 2019 fue el año en el que menos femicidios se han presentado en la historia desde que se lleva en registro, ¿verdad? Este año ya estamos a punto de alcanzar esa cifra, y además hay muchos que siguen en estudio por la Subcomisión de Género del Poder Judicial, lo que muy posiblemente genere un aumento cuando se terminen de calificar esos casos. Y esa es una estadística que tal vez hoy no la vemos, ¿verdad? Pero eventualmente se sumará cuando la subcomisión estudie los casos y se dé cuenta el aumento, sobre todo en femicidios ampliados. Claro. Y usted coloca un tema muy importante, que es todo el tema de la prevención, y en ese sentido quería que Cristina, digamos, nos explique cómo ha afectado la pandemia precisamente todos estos programas de prevención en los que estás, digamos, que trabajan si han notado, ¿verdad?, algún cambio, ¿verdad?, al tener que hacer teletrabajo y no estar en esas comunidades donde están todos estos programas que son tan importantes, ¿verdad?, para que efectivamente niños, niñas, adolescentes no ingresen, ¿verdad?, o no sean captados por todas estas organizaciones criminales. No, pues lo vivimos en carne propia, y el señor viceministro no me deja mentir. Desde el año pasado tenemos un proceso que dichosamente culminamos con bastante éxito en el barrio Santa Rita, en Alajuela. Sin embargo, teníamos era un proyecto que buscaba hacer una acupuntura urbana al frente de la escuela Santa Rita, para generar condiciones de convivencia y de mejorar, digamos, la calidad de vida de las personas en el espacio público. Pero más allá de eso, teníamos una gran agenda en conjunto con los programas preventivos de la Fuerza Pública, de manera que pudiéramos ir incorporando, ¿verdad? No solamente hacer un cambio en el espacio físico, sino ir haciendo comunidad, ¿verdad? Lo que se llama la prevención comunitaria. Teníamos una agenda de actividades de una por mes, en la que íbamos a llegarle por lo menos a 500 niños y niñas que no fue posible hacerlos por la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente tenemos una afectación importante en los
resultados que se buscaban con un proyecto así en los derechos que dejan también de recibir los niños y niñas que están ahora en sus casas. En concreto, contar que sí, el programa de los Centros Cívicos por la Paz, que es un programa que tiene el Ministerio de Justicia y Paz, que brinda grandes infraestructuras que dan oportunidad de cultura, arte, recreación y deporte a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en varias comunidades, tuvieron que ser cerrados también, claro, ¿verdad? Entonces ahí se están restringiendo pues, muchos de los procesos que ya se venían caminando, porque como bien indicó el viceministro, la prevención no se puede ver de un año al otro, sino que tenés que generar procesos de cambio de comportamiento en los chicos, ir brindándoles acceso a diferentes oportunidades, y esto lamentablemente se vio interrumpido por la pandemia. Se han hecho esfuerzos extraordinarios para tratar de llevar a la virtualidad algunos de los programas que hacíamos, pues sin embargo también tenemos que tomar en cuenta que existe una brecha tecnológica importante. Entonces el trabajo que hemos tenido que hacer para buscar, primero mapear quiénes sí pueden y no pueden estar, también es una lógica perversa de exclusión, ¿verdad? Claro. Entonces hay mucho que el país tiene que ir tratando de cerrar brechas en ese sentido, pero sí, lamentablemente pienso que vamos a ver algunos posibles resultados positivos en algunas comunidades, tal vez cortados por esta dinámica de pandemia. Y también a nivel presupuestario, es importante siempre decirlo, los programas de seguridad, de prevención, todo lo que tiene que ver con una agenda más social y de prevención, pues se va a ver también afectada por toda la situación económica y crisis fiscal que tenemos. El Ministerio de Justicia y particularmente el Viceministerio de Paz siempre ha estado o por debajo del 1%, o celebramos cuando llegamos al 1% del presupuesto del Ministerio para trabajar en prevención, que esto es otro reto importante, ¿verdad? Replantearnos el diseño institucional como tal para trabajar en materia de prevención. Claro, y siempre ligado al tema de prevención, Cristina, ¿se tiene, digamos, un perfil más o menos de cuáles son esas razones por las cuales se cometen estos actos, ¿verdad?, violentos, o por los cuales las personas se involucran en este tipo, digamos, de actos? ¿Cómo se puede entender esto? Vamos a ver, ahí hay varios estudios que han sobre todo señalado algunos condicionantes de exclusión, sobre todo de exclusión. Sería completamente equivocado señalar que la pobreza tiene que ver, estar relacionado con esto, no lo es. Al contrario, más bien las teorías han tratado de buscar las razones por las cuales las personas delinquen, y a mí en particular no me gusta casarme con ninguna teoría porque, como sabemos, es un fenómeno multicausal, ¿verdad? Hay un estudio que realizó el Estado de la Nación y el ICD en el año 2018 para intentar encontrar evidencia científica de la relación causal entre algunas variables sociales y algunos delitos, ¿verdad? Y entonces sí lograron establecer algunas conclusiones, que en aquellos, por ejemplo, en aquellos cantones donde las necesidades básicas humanas y el acceso a conocimiento es menor, tendían a tener tasas más altas en homicidios, ¿verdad? De igual forma, este estudio también logró identificar una relación positiva entre homicidios y mayores tasas de robos y asaltos. Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta que, o sea, también es un fenómeno social multicausal, y se han tratado de buscar explicaciones, digamos, científicas con estos estudios tan rigurosos como los realizaron ahí. Sin embargo, creo yo que hay que añadir un elemento importante a esta explicación, y es que estas zonas, digamos, como más excluidas, con historias de abandono y exclusión, también están marcadas por una ausencia del Estado, ¿verdad? Y poco a poco esta viene siendo sustituida por dinámicas de control marcadas por líderes de narcotráfico, y esto se puede ver claramente en pequeñas conductas que van permeando a las personas. Entonces se vuelve como la norma. Entonces vos podés escuchar a chicos pequeños, realmente pequeños, o adolescentes de estas comunidades excluidas hablando ya muy normalmente en términos de armas, llamando sapos a los policías porque son los que se llevaron a sus papás, a sus tíos, a sus hermanos mayores. Entonces hay como un tema también de no es pobreza, ¿verdad? Pero sí esta situación de exclusión tan grande y ausencia del Estado y las instituciones
va generando la sustitución de autoridades y normas por otras que son dadas por pues personas que están pues más metidas en dinámicas delictivas. Sí, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresamos vamos ahora sí a profundizar sobre esto que estamos conversando acá sobre temas más de crimen organizado y ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Surgen también y cómo se relacionan las personas menores de edad con este tipo de organizaciones. Vamos acá a hacer una pausa y ya regresamos. Eduardo, precisamente antes de ir a una pausa, relacionado con lo que acabamos de ver, más ligado al crimen organizado, ¿usted se quería referir a lo que estaba precisamente explicando Cristina? Sí, bueno, yo coincido en lo planteado por Cristina, en que hay muchas teorías o hipótesis criminológicas para explicar este tema de por qué se comete un delito. A mí siempre me gusta particularmente ver las estadísticas de quiénes son las víctimas de los homicidios y quiénes son las personas que están en prisión, porque uno encuentra muchos puntos en común en ambos. La primera, una incidencia significativa de hombres. Estamos hablando del 90 al 95% de las personas privadas de libertad de todo el sistema penitenciario son hombres, al igual que las víctimas de homicidio. Encontrás la mayoría con una secundaria o una primaria incompleta. De allí que vemos la importancia de que los niños y niñas puedan terminar su educación formal secundaria, y eso implica ya un aumento y una menor probabilidad de ser víctima de homicidio. Muchos han sido víctimas, siendo hijos, presenciaron violencia intrafamiliar de sus padres, y además hay una concentración geográfica también muy parecida en lugares de altísima desigualdad. Yo creo que esos son razones o causas que uno puede experimentar para tratar de ver cómo direccionar la política pública en temas de prevención y en temas de seguridad. Y Eduardo, en ese mismo sentido, bueno, ya usted planteaba el tema de los homicidios, ¿verdad? Ver el perfil de quiénes cometen homicidios y quiénes son también víctimas de estos homicidios. Hay una relación muy grande entre los homicidios, ¿verdad?, de quienes los cometen y además quienes son víctimas con respecto al tema de crimen organizado, y que no sé si ha aumentado este año, pero por lo menos sí en los medios de comunicación ha estado como muy visible mucho el ajuste de cuentas. De hecho, se ha mantenido en términos parecidos en los últimos, lamentablemente, 10 años, ¿verdad? Realmente los ajustes de cuentas son la categoría que más se realiza o más se categorizan homicidios en el país. La segunda son riñas o discusiones, y muchas relacionadas también con las mismas personas, ¿verdad? Son personas que tal vez no han tenido las herramientas de llevar muy bien sus diferencias o de tener discusiones sanas o formas sanas de resolver los conflictos, y ahí tiene mucho que ver las formas patriarcales y los roles hegemónicos que deben tener los hombres, que son víctimas y victimarios de muchos de los homicidios. Y la concentración de ajustes de cuenta, de discusiones y riñas también tienen que ver mucho en las dinámicas territoriales. Pavas, Limón, Barranca, Punta Arenas son lugares donde encontrás una tasa de homicidio superior al resto
del país y curiosamente también, y es un tema para el análisis, son los lugares donde también inició con mucha fuerza el tema de la pandemia. Claro. ¿Verdad? Ahí ves cómo la exclusión y cómo la desigualdad es causa común o tiene un destino común para problemas sociales de salud y problemas de seguridad. Y en el tema de microtráfico y narcomenudeo, ¿verdad? Existe, digamos, una relación fuerte con respecto al encarcelamiento. Eso se sigue planteando desde ese lugar, ¿verdad? Porque muchas veces lo que se plantea es que efectivamente quienes terminan en la cárcel son las personas que están en este microtráfico, pero no realmente, digamos, los capos, aunque sí, digamos, bueno, hace poco que se hizo, digamos, que se han hecho decomisos grandes y se ha logrado capturar a la gente que está, digamos, como manejando estos como pequeños carteles, pero en ese sentido, ¿cómo estamos? Vamos a ver, según el último estudio de situación del OIJ, ellos utilizan el término minicartel o microcartel, ¿verdad? Donde sí se encuentra una línea jerarquizada, donde hay un líder, hay sublíderes y están los vendedores terminales, es decir, esa última instancia. Se ha dado un giro a la política de persecución, tanto del Ministerio Público como del OIJ, de tratar de desestructurar la organización completa. Y yo creo que ha sido pues parcialmente exitoso porque si uno ve en los últimos años realmente lo que se desarticulan son bandas, desde el líder del cartel hasta todas las personas que trabajan. Eso, pues uno de sus efectos directos ha sido el aumento de la tasa de encarcelación y vemos los niveles de hacinamiento que hemos tenido en los últimos años que son ampliamente preocupantes. Mi llamado la atención es que vemos mucho la dinámica de encarcelamiento, pero no hemos fortalecido la normativa para el control, la prevención y la sanción del movimiento ilegal de capitales. Claro. ¿Verdad? Y eso, pues sí, uno puede decir, sí, el líder del cartel, el conocido Manzanita, o Pollo, o Indio, que son esos líderes de esa estructura, que sí son un rostro, y uno los ve, y posiblemente cuando se desarticule la banda, también tengan altas penas de prisión, pero mucho del dinero sí, pero ¿quién que está se lavando? mueve, no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos porque el delito de legitimación de capitales, a mi criterio, no solo tiene una pena menor que el tráfico internacional o el tráfico de drogas, sino que además necesita de dinámicas de investigación muchísimo más especializadas y una participación muchísimo más activa de los oficiales de cumplimiento de los bancos y de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD. Pero hemos fortalecido la dinámica del narcotráfico pensando en la persona y pensando en la droga y no en el flujo de capitales. Y eso es una decisión totalmente política criminal, es decir, es una decisión política que se toma en la Asamblea Legislativa. Por eso yo quería hacer énfasis en lo que vos decías anteriormente, de que es que vemos que son los pobres los que delinquen. No es que los pobres sean los que delinquen, es que tenemos un derecho penal que está diseñado para criminalizar y penalizar a ese tipo de delitos que cometen las personas que tal vez no tengan la misma dinámica de recursos, pero otro tipo de delitos que cometen otro perfil de persona no le damos el mismo énfasis o no fortalecemos las herramientas y el presupuesto para combatirlo. Y eso creo que es una gran deuda que como país tenemos. Claro, y es que al final, entonces, el tema de la desigualdad lo que hace es que se penalice precisamente a las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Vamos a ver, yo ahora les comentaba, ¿verdad?, que hay varias investigaciones con respecto al tema de necropolítica, ¿verdad?, que es la política de la muerte, este concepto importante, y que se han hecho, digamos, estudios y entrevistas a chicos y chicas jóvenes, no solo en Costa Rica, en Pava, sino también en otros lugares del mundo, y lo que te plantean es que ellos no quieren tener esa vida que no tiene importancia, ¿verdad?, que pueden vivir hasta los 80 años en esas condiciones de exclusión, en las cuales no son importantes para el Estado, ni son importantes para nadie. Entonces, esa vida, digamos, es una vida sin valor, que prefieren tener una buena vida, 4 años, 5 años, ligados a crimen organizado, y que, bueno, no importa, los matarán, ¿verdad?, o terminarán en la cárcel, pero tienen 4 años buenos, ¿verdad?, comprándose las cosas que quieren, el carro que quieren, y ser como esa, digamos, ese líder de su comunidad. Y en ese sentido, digamos, Cristina, por eso lo contextualizo, ¿verdad?, ¿cuáles son, digamos, se han logrado identificar esas condiciones, digamos, de vulnerabilidad en la población que se involucra en los delitos de drogas, ¿verdad?, y generar políticas de prevención? Porque esto tiene mucho que ver con eso, ¿verdad?, efectivamente. Sí, lo ha venido señalando Eduardo con las caracterizaciones que logramos hacer de las personas que ya están privadas de libertad, que han entrado por delitos asociados a las infracciones a la ley de psicotrópicos, sobre todo la
la venta de drogas, menudeo y narcomenudeo. Hasta hace poco, realmente, como también dijo el viceministro Eduardo, se ha dado un cambio un poco en el tema de tratar de desarticular las grandes bandas, pero por lo menos los últimos estudios que hay por el último que leí es de un antropólogo, Ernesto Cortés, que ha estudiado mucho el tema de la criminalización del tema del consumo de drogas y de cómo afecta en realidad la sociedad. Y él en este estudio señalaba que las personas que por lo menos están en la cárcel ahorita en su mayoría por este delito son principalmente los minoristas, ¿verdad? Los que vendían marihuana, cocaína, narcomenudeo, crack. Y se dice que 7 de cada 10 CCs de estos se dedicaban al narcomenudeo, es decir, claro, a distribuir pequeñas cantidades. Transportistas del narco, ¿verdad? Choferes de autos, traileros, los pescadores, ¿verdad? Los pilotos o los burros que a veces intentan pasar las drogas ocultas en sus maletas. Son personas jóvenes realmente, de entre 20, 25 años, que, bueno, después si quieres podemos entrar también a ver la caracterización de mujeres que están en la cárcel por el tema de drogas, que es como un poco diferente. Pero estos hombres carecen de educación formal, como bien dijo Eduardo, la mitad solamente fueron a la escuela, no terminaron el colegio, y muchos de ellos también lamentablemente son adictos a las drogas, al punto de que algunos, señala Ernesto en su estudio, son conocidos como robots, que simplemente venden para mantener su vicio. Entonces son realmente los eslabones más débiles, los más fáciles de reemplazar, los que no tienen el dinero, como dijo Eduardo, que no tienen acceso a estructuras que les ayuden a legitimar lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces son realmente los eslabones más débiles de toda la cadena, y esta es la caracterización por lo menos que hay. Y entonces ahí, bueno, sí, entonces hay que llevar estas características a la elaboración de una nueva política criminal, también como decía Eduardo, y que ya es un tema que tiene que llevarse más a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Seguridad de Narcotráfico, para que se hagan pues que se avance en ese tipo de legislación, ¿verdad? Que sí hay varios diputados y diputadas en varias legislaciones ya que, por ejemplo, no se ha podido avanzar como en leyes de extinción de dominio y otro tipo de legislación que podría ir más hacia los grandes capos. Y vamos a ver, yo quería tal vez hacer una reflexión del tema, ¿verdad?, de la guerra contra las drogas, ¿verdad? Y es que estamos hablando de esto y necesariamente no puedo dejar de decirlo. Es una reflexión respecto de la forma en que tratamos este tema, ¿verdad?, que solo ha generado más violencias y más muertes. Y ahora que hablamos también de llevar discusiones a lo legislativo o a la sociedad, yo pienso que debemos generar un debate nacional para encontrar una forma diferente de abordar este tema, con un enfoque más en salud pública, de regulación, y es un poco un tema que ya ha ido llegando a la Asamblea, pero como es Costa Rica, va a ir poco a poco, ¿verdad? Sí. Se va conversando poco a poco y se van a ir poniendo sobre la mesa, como en este programa, estos temas. Claro, y ahí tal vez para que ambos, ¿verdad?, se queden pensando en esto, un poco la percepción que una podría tener ahora con los grandes decomisos que se han dado es que hemos querido como plantear que somos zona de paso, pero pareciera que ya no somos tan zona de paso, ¿verdad? Y que efectivamente ya más bien nos estamos convirtiendo en un mercado, ¿verdad?, como país. Pero vamos a ir a una pausa para poder regresar con esa pregunta. Vamos a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de seguridad en el país con el señor viceministro de Seguridad y con Cristina, experta en temas de prevención. Antes de ir a una pausa, yo preguntaba, ahorita los podemos empezar con Eduardo, en el sentido de si más bien nos estamos convirtiendo efectivamente en un mercado por sí mismo, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho, es que somos de paso, pero bueno, es que en este momento está saliendo del país una cantidad de droga muy importante. Bueno, y que es la que vemos, ¿verdad? Y la que se encuentra.
Sí, bueno, de hecho si uno ve las estadísticas año con año en estos últimos 3 años, porque ya en el 2020 rompimos el récord de decomisos que teníamos en el 2019, que también habíamos roto el récord de decomisos que se había logrado en el 2018 y lamentablemente creo que esta va a ser una práctica sucesiva en los próximos años, ¿verdad? Ciertamente hay muchos elementos que hemos trabajado a mejorar, las operaciones conjuntas a nivel policial, pero lo cierto y que se ve consolidado es las estructuras que se han generado en el país de distribución y de venta de diversos tipos de droga, porque tampoco son estructuras que se especialicen en un tipo de droga, sino que tienen una variedad muy distinta y que han ido variando también sus dinámicas de distribución y sus estrategias de comercialización, porque funcionan como una pequeña empresa informal en la función de cómo la policía va actuando. Anteriormente, por ejemplo, se daba mucha la situación de las ventas cerca de las escuelas, sí, en los parques públicos. Bueno, a nuestro criterio ya eso ha pasado o ha ido desapareciendo por el trabajo precisamente de persecución tanto penal como policial. Hoy vemos que están muy centrados o en distribución express, es decir, muchos en temas de Globo o de sí, bolsos de Uber Eats o de bolsos de Globo que no transportan comida, sino que están llevando drogas a Express, y también en consumos en lugares cerrados, donde la policía no puede ingresar sin ningún tipo de orden de allanamiento, y entonces le da como una burbuja de protección en la cual pueden vender y de una vez que las personas consuman en ese mismo espacio, y de esa forma controlan mucho la dinámica de su entorno para evitar cualquier tipo de filtración. Mucho manejado en el tema del efectivo, ¿verdad? Dinero en efectivo. Por eso una de las medidas más efectivas es tratar de quitar las dinámicas de efectivo. Y por ejemplo, uno puede comprar un carro o puede comprar una propiedad solo con billetes en efectivo. Yo creo que esas son parte de las dinámicas que tenemos que variar de la política de persecución penal, de la política criminal, porque no es normal que una persona llegue con un saco o con un bulto claro, de billetes en efectivo a comprar los carros, como hemos visto muchos en noticias, que utilizan muchas de estas personas. Pero claro, eso es atender el dinero y es más difícil realizar políticas o acciones o modificaciones legales con el dinero a realizarlo con las personas. Lo que decía anteriormente Cristina, de ese tipo de perfil que analizaba Ernesto, no es solo porque sean más fáciles de perseguir, es porque la normativa es mucho más fácil de condenar. claro. Muchas veces el mismo defensor público le recomienda que acepte los cargos y que abrevie, porque así le ponen 6 años y 6 meses en vez de los 8 años que implicaría la condena mínima por el tema de tráfico de drogas. Es ahí donde yo creo que deberíamos centrar mucho de nuestros ojos, que si bien la dinámica criminal, los homicidios y los enfoques objetivos de criminalidad siguen pasando, lo cierto es que hemos centrado mucho los esfuerzos en la penalización, en la prisionalización y no en otras medidas no privativas de libertad que también pueden ser muy efectivas para atender el crimen organizado. Y Cristina, en este mismo sentido, y ya que planteaste que hay que ir, ¿verdad?, tal vez variando un poco la lógica de el tema de la atención a las drogas, ahora está en discusión el tema del cáñamo y de la marihuana, ¿verdad? Y que, bueno, mucho tiene que ver con esto también, de la gente que consume y que vende para poder consumir. En ese sentido, ¿qué se está como discutiendo? ¿Realmente hay algún tipo de avance en digamos, particular tema? Bueno, no he seguido como tan directamente la discusión legislativa, pero como bien decíamos, hay por lo menos a nivel legislativo y por la conformación que tenemos en este Parlamento, es complicado que avance una legislación más en el tema de irlo viendo por el consumo. Se está planteando más del cáñamo a nivel industrial y a nivel medicinal, ¿verdad? Sí. Inclusive cuando se ha planteado que las personas puedan tener su propia mata con receta médica en su casa, pues ya evidentemente hay una criminalización absoluta de la posibilidad siquiera de tener una mata de marihuana para el tema medicinal. Creo que vamos despacio, realmente creo que vamos despacio en esta discusión, a pesar de que otros países ya han ido dando esos saltos importantes. Inclusive en Estados Unidos pasaron pues muchos estados a pasar a legalizar el uso de la marihuana recreacional,
Y pues es partiendo de premisas de quitarles mercados a la ilegalidad. ¿Y por qué es importante esto, verdad? Como bien decía Eduardo, las personas que están en estos negocios tan lucrativos están en la ilegalidad y por tanto tienen que resolver sus conflictos en la ilegalidad y a través de la violencia, ¿verdad? Entonces, retomando también un poco la pregunta que vos hacías inicialmente, Costa Rica sí se ha vuelto un mercado en sí mismo porque ciertamente ha aumentado el consumo de sustancias ilícitas, pero también porque es un negocio altamente lucrativo. Este estudio que menciona Eduardo del estado de situación que hace el OIJ menciona que un grupo local puede sacar entre $2,000 y $3,000 al día en una sola plaza. Y un grupo puede tener hasta 6 o 7 puntos, las plazas son los puntos de ventas de drogas, entonces es un negocio altamente lucrativo, claro, en el cual es fácilmente reclutable muchas personas jóvenes, como vos lo decías ahorita, que cometen crímenes, lo que se llama crímenes, delitos aspiracionales para tener las tenis, para tener el carro, para tener estatus, para tener las mujeres, evidentemente también en esta lógica de masculinidad hegemónica. Entonces, yo planteaba la discusión en el fondo porque a pesar de que estamos haciendo grandes decomisos y efectivamente la policía de control de drogas y la fuerza pública y el OIJ en realidad han hecho un gran trabajo en este sentido, esto no se está traduciendo tampoco en bajar los homicidios o la criminalidad, y esto es una cosa que se repite a lo largo del mundo también. Claro. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal. Sí, y Cristina, desde, digamos, lo preventivo, ¿qué tendríamos como que tomar en cuenta en este momento? ¿Qué retos tendríamos más como país, como para ir cerrando esta discusión? Sí, bueno, en temas de prevención del delito, yo creo que el país ha venido afianzando poco a poco el tema de la prevención del delito y la violencia como parte de la estrategia de seguridad. En este momento se cuenta actualmente con una agenda nacional de prevención que es liderada por el Viceministerio de Paz en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Dándole vida al concepto de seguridad humana. Pero bueno, en ese sentido tenemos varios retos, como yo lo decía al principio, también de diseño institucional, de cómo se ponen de acuerdo todos los ministerios para trabajar el tema de prevención. Creo que otro reto que tenemos, y es importante ya en términos de política pública, es ir avanzando en la medición de los impactos de los programas de prevención que tenemos. Hay que basarse más en la evidencia para dirigir mejor la inversión que tenemos. Hay que afinar. Otra cosa importante que sí se puede lograr a través de una mejor articulación entre el Ministerio de Seguridad Pública, que tiene identificados a los chicos y chicas más vulnerables de cada comunidad. Ellos saben quiénes son, conviven con ellos diariamente, los ven. ¿Cómo hacemos para que estos chicos y chicas que están quizás en más condición de vulnerabilidad sean los que están en programas de prevención y a los que les podemos hacer estrategias de sostén, que llamamos? Creo que hay un reto importante porque me parece a veces que estamos mezclando un poco de política social con la política de prevención. Creo que hay que focalizar mucho más en los chicos y chicas que quizás necesitan más estrategias de sostén, que se llaman. Y Eduardo, y en ese sentido, ¿cuánta posibilidad existe efectivamente de tener una política de seguridad integral, ¿verdad? Que no sea solo, digamos, el perseguir evidentemente los delitos, que es algo importante, sino también trabajar el tema de prevención? Yo creo que el tema social es la clave, ¿verdad? Y que lo vivo día con día. Yo he visto a la policía, no solo en esta gestión, ya son varias gestiones, de mejorar, de profesionalizarse, de especializarse muchísimo más, y uno ve que la dinámica delictiva sigue siendo muy parecida. Yo creo que el enfoque está no en detener a todos los criminales, sino en que del todo no tengamos criminales. Y para mí hay dos factores esenciales. El primero, que todos los chicos y chicas terminen el colegio. Claro. Para si nosotros logramos tener una población joven que haya terminado la secundaria formal, hemos avanzado kilómetros en mejorar las dinámicas de seguridad. Y lo segundo, que una vez que terminan el colegio puedan tener un empleo. Claro. ¿Verdad? Esos son los dos factores que incluso serían muchísimo más poderosos o muchísimo más potentes que la integración de muchas dinámicas, que mejorar el presupuesto de las instituciones de seguridad. Porque al final la lógica es una respuesta social.
Sí. ¿verdad? Es cómo te sentís vos parte de una sociedad. Y ni siquiera hablemos de brindar segundas oportunidades, es brindar primeras oportunidades a muchas personas que vienen de una dinámica familiar disfuncional, que no han tenido la oportunidad de tener padres que los quieran, que los abracen, que les den la motivación para seguir trabajando. Y hay parte de otra dinámica también de seguir trabajando las masculinidades tóxicas o hegemónicas tradicionales, que están muy ligadas a cómo debe comportarse un hombre o una mujer en sociedad, y que vemos que muchos de esos elementos son los que generan violencia. Cuando hablaba Cristina del tema de las plazas, eso no solo es muy lucrativo, es que es muy codiciado. Por supuesto. Y esas disputas son las que generan los ajustes de cuentas por ver quién se queda por esa plaza, y eso es muchas de las veces de los hombres no sabiendo cómo atender sus diferencias de criterio. Y así podríamos seguir explorando muchísimas más dinámicas donde la respuesta es cómo modificar las dinámicas sociales que vivimos día con día. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo y Cristina, por estar acá en Sobre la Mesa. Evidentemente hay muchas cosas que decir en el tema de seguridad, y efectivamente trabajar el tema de la desigualdad y todas estas dinámicas sociales son un elemento clave precisamente para que todos estos indicadores de los que hemos estado hablando desaparezcan, que es lo que queremos. Bueno, muchísimas gracias a ambos, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.